Hola de nuevo, mi querido amigo, mis queridos hermanos. Nuevamente nos vemos otra vez a través de este medio y vamos a tratar con la ayuda de Dios de poder meditar un poquito en la palabra de Dios. Así que antes de comenzar te invito a que podamos pedir la bendición de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, tu cuidado durante toda esta semana que ha transcurrido. Gracias, Padre, porque vemos que tu mano poderosa es la que nos va guiando, la que nos va alentando y fortaleciendo en cada momento de nuestras vidas. Permítenos, Padre, que ahora al abrir tu palabra podamos encontrar en ella, como siempre, palabra de vida para vida eterna. Y ayúdanos también, Señor, para que a través del texto bíblico podamos fortalecer nuestra fe. Bendice, Señor, a nuestras familias, bendice y cuida de nuestras iglesias en estos momentos difíciles y complicados, que te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, si tienes la Biblia a mano, te invito a que puedas acompañarme en la lectura de un versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4, y vamos a leer el versículo 23, donde dice allí la palabra de Dios: y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Si algo podemos decir en estos momentos, mis queridos amigos y hermanos, es que nos encontramos en unos momentos muy complejos. El mundo está cambiando y cambia por momentos. Hay situaciones que ya nos están sobrepasando y los cambios suceden tan rápido que a veces incluso nos cuesta asimilar esos cambios. Eso produce en las personas frustración, desánimo, apatía, confusión sobre todo. Hay como un desconcierto, ¿verdad? A veces es difícil poder de alguna forma encontrar una vía de escape, porque todo se produce de una forma tan rápida y de una forma tan impulsiva, ¿verdad? Que podemos decir que evidentemente nuestro mundo es un mundo muy confuso, a la vez que muy cambiante. Vemos que hay crisis en las instituciones, hay crisis en la sociedad, se prevén crisis económicas, se prevén también nuevas crisis sanitarias, y en ese contexto nos encontramos nosotros como creyentes, como iglesia, en un mundo convulso, en un mundo realmente diferente, distinto. El texto que acabamos de leer de alguna forma clarifica cuál era la misión de Jesús. El texto bíblico nos dice que Jesús, en ese contexto en el que se desarrolla su misión, consistía en enseñar, en predicar el evangelio del reino y el llevar también el mensaje de la salud, el mensaje de sanidad para las personas que estaban enfermas. Ese era el mensaje de Cristo, y de alguna forma nosotros como iglesia hemos heredado esa misión, la misión del Maestro. Y como iglesia debemos desempeñar esa misión. Yo os lo he comentado en alguna otra ocasión, pero creo que es importante que reiteremos, ¿verdad?, el mensaje, que podamos comprender, aunque sea a base de repetir, la importancia de asumir el rol, el papel que nos corresponde, que nos toca como iglesia en este mundo confuso, en este mundo cambiante. Nuestra única salida es recordar permanentemente la razón por la cual nosotros existimos como iglesia. Porque, en definitiva, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este mundo? Porque es importante que nos hagamos esa pregunta, que sepamos cuál es nuestro, de alguna forma, lugar
en estos momentos que nos ha tocado vivir como iglesia. ¿Para qué existimos realmente? Bueno, hay una rápida visión que nos da la palabra de Dios en Primera de Pedro, que si tienes la Biblia a mano puedes acompañarme. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9, es un versículo bastante conocido, donde dice allí, la palabra de Dios dice, pero vosotros sois linaje elegido. Dios os ha elegido, Dios os ha escogido. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, Pedro dice que somos escogidos, somos ese real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, o sea que estamos en el contexto del plan de la salvación, en el contexto del plan de Dios. Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido, ¿pero para qué? Bueno, Pedro lo dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón de la Iglesia. Ese es el propósito de la Iglesia en este mundo. Y nosotros debemos cooperar con esa misión a la cual hemos sido llamados por Dios. Porque no somos cualquiera. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo que Dios ha adquirido, que Dios ha comprado a través de la sangre de Jesús, para darnos, mis queridos amigos y hermanos, una misión, para darnos de alguna forma sentido en medio de este mundo convulso. Aquí está la esencia. Dios nos ha llamado como personas, pero también como iglesia, para que podamos cumplir con la misión de anunciar acerca de la salvación en Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra misión, cumplir, ¿verdad?, con la predicación del Evangelio, llevar las buenas nuevas de la salvación a las personas que no la conocen, para que en definitiva puedan también el día de mañana ser salvas. Recuerdo una frase, ¿verdad?, que decía el famoso predicador Billy Graham, predicador norteamericano. Él tenía una cita que quiero compartir contigo. Él decía, Dios no mandó que los pecadores busquen la iglesia. Por el contrario, mandó a la iglesia a que vaya en busca de los pecadores. Y esa es una gran verdad. A los pecadores no se les ha llamado a ir a la iglesia por Dios. A la iglesia se le ha llamado para ir en busca de esos pecadores, para ir en busca de esas ovejas perdidas, como dice, ¿verdad?, el Evangelio. Nuestra misión consiste en buscar y salvar. Recuerdo una experiencia que me ocurrió hace unos poquitos años atrás. Estábamos llevando a cabo una campaña de evangelismo en la ciudad de Écija, que es parte de la zona de aquí de Andalucía. Le llaman la sartén de Andalucía porque dicen que hace mucho calor, y ahora con el calor podemos entender, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Bueno, yo recuerdo que estuvimos allí repartiendo folletos, publicidad. Estábamos colaborando con un proyecto que tenía Juan Surroca, el pastor Juan Surroca, para poder llevar la televisión a aquella zona. Y entonces estábamos tratando de repartir folletos por las calles, por las casas. Y bueno, pues por la mañana nos dispusimos un día, entre semana, nos fuimos allí a Écija, dormíamos en la iglesia de Córdoba. Desde allí teníamos el centro de alguna forma estratégico para trabajar, y bueno, desde allí, desde la iglesia de Córdoba, pues nos desplazábamos hacia Écija, entonces allí trabajábamos haciendo la misión. Y bueno, estábamos con ese proyecto y íbamos repartiendo folletos por las calles, por las casas, y me ocurrió algo interesante. Por la mañana me encontré con una muchacha que al repartir el folleto pues empezó a preguntarme, y ella me dijo que
Ella era una persona muy creyente, que creía en Dios y que sentía que Dios la estaba llamando, porque su vida era una vida bastante complicada. Habían cosas que ella tenía que cambiar, tenía que dejar. Y bueno, pues en ese primer contacto que tuve con esta muchacha, sin conocerla, pues le dejamos nuestro número de teléfono y le dijimos que íbamos a estar por allí, por la zona, durante esos días, que si quería, en fin, necesitaba que pudiésemos hablar y poder pues hablar de las cosas de Dios, que estábamos dispuestos. Muy bien, la muchacha se marchó con el folleto, con el número de teléfono, marchó. Nosotros terminamos la jornada de la mañana, paramos a comer por allí, por Écija, y luego por la tarde retomamos otra vez la tarea y nos fuimos otra vez a repartir folletos y a tocar los timbres, ir casa por casa para publicitar la televisión, en este caso que estábamos promocionando, una televisión cristiana. Bueno, resulta que íbamos tocando puertas y yo no sé si alguna vez has ido a Écija, pero Écija es una ciudad que tiene más de 40.000 habitantes, si no recuerdo mal, no digo de memoria, pero es una ciudad que es grandecita. Bueno, ¿qué probabilidad hay de encontrarte con la misma persona en una ciudad de 40.000 o 45.000, no recuerdo, habitantes? No lo sé, no he sacado la probabilidad, no he hecho el cálculo, pero hay que ver el Señor cómo guía las cosas. Recuerdo que íbamos por la zona de la Plaza de Toros de Écija, donde dicen que había un antiguo teatro romano, ¿verdad? Donde también hacían juegos y sacrificaban también a los cristianos, dicen allí la tradición. Bueno, pues estábamos por esa zona de la Plaza de Toros y yo iba con un compañero de estudios del Colegio Adventista, Vitali, un compañero rumano, y nos disponemos a ir tocando timbres, a subir por los edificios, por las puertas. Bueno, pues subimos en uno de los edificios tocando timbres y puertas y para mi sorpresa, la muchacha que abrió la puerta era la misma que nos habíamos encontrado por la mañana. Cuando ella nos vio, se puso a llorar. No lo podía creer. Ella decía: Dios me está llamando, Dios me está buscando. Ella se encontraba en ese momento con otra familia que había ido a visitar y estaban estudiando la Biblia. Le regalamos El conflicto de los siglos, El camino a Cristo, le sintonizamos la televisión para que pudiesen ver el canal. No era Logos TV todavía, no recuerdo si era Esperanza TV en aquel momento cuando estaba el proyecto, pero la experiencia fue extraordinaria, mis queridos hermanos. Aquella muchacha lloraba porque sabía que Dios la estaba buscando. ¿Cómo busca Dios a las personas que necesitan de Él? Lo hace a través de su iglesia, lo hace a través de ti y a través de mí. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que nosotros sepamos que hemos sido llamados, ¿verdad? Como dice el texto bíblico, somos un real sacerdocio. Dios nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestro cometido es que otras personas que están en tinieblas puedan encontrarse con la luz del Evangelio. El objetivo, mis queridos hermanos, es anunciar el Evangelio de salvación y el objeto somos nosotros, la iglesia. Seguro que tienes por casa alguna linterna. ¿Y para qué sirve una linterna? Para alumbrar, es evidente, pero para alumbrar en la oscuridad, en aquellos lugares, ¿verdad?, donde no hay luz. Pero yo te pregunto, ¿de qué sirve una linterna si no cumple con su función? ¿De qué sirve una linterna si no alumbra? No sirve de nada. ¿De qué servimos nosotros como iglesia si no somos capaces de cumplir con la misión
de predicar el Evangelio. La palabra de Dios nos anima y nos invita a que podamos llevar el mensaje de salvación. Fuimos llamados con el propósito de preparar un pueblo. Es cierto, nosotros tenemos que prepararnos como iglesia para recibir al Señor, pero también el Señor nos ha llamado para seguir llamando gente y que se vaya incorporando a ese pueblo que Dios quiere preparar para el día en que venga a por nosotros. Es necesario, mis queridos hermanos, por un lado, que nos fortalezcamos como iglesia, que podamos tener una vida espiritual fuerte, consistente, que se vaya desarrollando día en día. Pero a su vez, al mismo tiempo que crecemos como creyentes, como cristianos en la palabra de Dios, debemos también transmitir el mensaje de salvación. Debemos dar testimonio de nuestra experiencia con el Señor a otras personas que no conocen todavía al Salvador. Yo quiero en este momento, mi querido hermano, desafiarte a que no descuiden la misión. Entiendo que vivimos tiempos complejos, tiempos difíciles. Podemos decir que estamos en la Babilonia, en la confusión, porque todo es confuso. Es confuso hasta incluso para los propios gobiernos. Hay confusión. Pero el Señor nos ha llamado a salir de Babilonia, a salir de la confusión, a tener las cosas bien claras, fundamentadas en la palabra de Dios. El diablo es muy astuto y va a emplear los medios para que nos desviemos de nuestro objetivo, el cumplimiento de la predicación del Evangelio. Así que no lo permitamos, mis queridos hermanos. Vamos a tratar de afianzarnos, de arraigarnos en la palabra de Dios, de que el mundo no nos confunda y de que finalmente nosotros podamos, con nuestro testimonio, podamos alcanzar a otras personas que no conocen el Evangelio, a otras personas que están buscando al Señor, pero que no lo van a encontrar a menos que nosotros vayamos a buscarlas a ellas. Como la experiencia de esta muchacha, de Gema, recuerdo su nombre, nosotros estamos llamados a buscar aquello que se había perdido, aquello que todavía está perdido y necesita ser encontrado. Mis queridos hermanos, corremos el riesgo de entrar en una rutina formalista, en acomodarnos, el poder estar en un momento de estancamiento por las situaciones que estamos viviendo. No lo permitamos. Es el momento de fortalecernos los unos a los otros y fortalecernos en el Señor. El famoso explorador y misionero David Livingstone, él llegó a decir: el mejor remedio para una iglesia enferma es colocarla en una dieta misionera. Así que yo os animo a que no esperemos a enfermar. Antes de enfermar, nosotros, ¿verdad?, que usamos la dieta preventiva, ¿verdad? Tratamos de prevenir, porque es mejor prevenir que curar. Y hablamos de la alimentación preventiva, ¿verdad? De que debemos llevar una alimentación para prevenir las enfermedades. Pues vamos a tratar de prevenir esa enfermedad que nos torne en apáticos, que nos aísle del contacto con el mundo y con las personas, para no poder llevar el Evangelio de salvación. Así que vamos a tratar de prevenirlo, como decía David Livingstone. ¿Cómo lo vamos a hacer? Predicando el Evangelio, con los medios que tengamos a nuestro alcance, de cualquier manera. Quizás con las pancartas ahora que nos mandó, ¿verdad?, el Departamento de Ministerio Personal de la Unión, poniéndolas en nuestros balcones, para que los vecinos, para que la gente que pase por ahí pueda vernos y pueda también suscitar inquietud en ellos. Como miembros y líderes, debemos de alguna forma, mis queridos hermanos, ser ejecutores, promotores de la salvación, promotores del Evangelio de la salvación, promotores del mensaje precioso que tenemos para este mundo que perece. Y solamente siendo fieles a ese cumplimiento de la misión, podremos nosotros a su vez fortalecernos en el Señor y prepararnos para su segunda venida. Así que recuerda quién eres.
recuerda lo que el Señor ha hecho en ti. Y ahora, como el Señor, ¿verdad?, le dijo al paralítico, le dijo también al leproso, ve y cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Ve y preséntate al sacerdote. Ve aquí o allá, da testimonio de lo que el Señor ha hecho por ti. Porque de esa forma no solo te salvarás a ti, sino que salvarás a otros que necesitan también del Señor. Te deseo entusiasmo en este día, que puedas recibir con gozo la palabra de Dios, que puedas sentir en tu corazón el deseo de seguir predicando y anunciando el Evangelio. Y deseo también que pases un feliz y bendecido sábado con tu familia, con tus seres queridos y sobre todo con nuestro Dios y con nuestro Señor. Que el Señor te bendiga. Amén. Invencibles